para iniciar. Buenas noches. Estamos iniciando el segundo espacio abierto del módulo 5. Saludo con mucho gusto a quienes con toda puntualidad han estado, sí, desde el inicio de esta sesión. También saludo a quienes estén viendo esta sesión grabada. A unos y a otros les recuerdo que la participación de ustedes es lo que hace a estas sesiones. Estas sesiones están hechas para su aprendizaje, están abiertas a ello, y por eso esta es la ocasión para hacer un ambiente muy bonito, tanto o más bonito que el que está representado en el paisaje pintado. Por lo mismo, para poder aprender a argumentar bien, demos paso a sus preguntas y comentarios. Para darles un poco de orden, les pregunto, en relación con los recursos de la semana, ¿hay alguna pregunta o comentario? No por el momento. Gracias, Luis. Esperamos un momentito que Yadira nos diga por escrito. Muy bien. Gracias, Yadira, por responder. Ahora, en relación con las instrucciones de las actividades integradoras, ¿hubo alguna pregunta o comentario? ¿Cómo hacer la primera actividad integradora? ¿Cómo hacer la segunda actividad integradora? No, de hecho, bueno, yo apenas anoche, bueno, ayer en la noche envié la primera y apenas voy a iniciar con la segunda. Ah, muy bien. Qué bueno, Luis, qué bueno. Eh, Estaré poniéndoles en el transcurso de esta tarde-noche algunas recomendaciones de artículos para poder elaborar la actividad integradora 2. Ya ves que se nos pide que, además del artículo de la plataforma, leamos otros tres. Y entonces estaré poniendo las recomendaciones de estos otros tres artículos que pueden leer relacionados con el tema de los desafíos de la lectura en México. Yadira nos dice por escrito algo similar a lo que tú acabas de compartirnos. Va terminando con la primera y después iniciará la segunda. Esto está bien. Afortunadamente estamos todavía a tiempo. Bueno, em, si hubiere alguna pregunta en relación con las instrucciones de las actividades integradoras, pues de inmediato me la comunican, por favor. Ahora les pregunto, en relación con el video que titulé Sesión Guía de Inicio de Semana, ¿pudieron verlo? ¿Hay alguna pregunta? No lo he terminado de ver. Está bien. Realmente no es obligatorio verlo. En la medida en que les sirva, vale la pena ponerle atención. Esto es solamente un apoyo y no hay ninguna obligación de verlo. Muy bien. Bueno, entonces, eh, ya en este primer momento, para captar preguntas y comentarios, em, he preguntado algunas cosas y ahora también podremos reforzar algo de lo que veíamos en la sesión pasada y que se nos está pidiendo en estas dos actividades integradoras porque son objeto de estudio y logro de aprendizaje de esta semana.
Agradezco a Yadira que diga por escrito que ya lo terminó de ver y que fue de ayuda. Qué bueno, Yadira. Muy bien. Bueno, la clase pasada ustedes repasaban muy bien la diferencia entre afirmar, opinar y argumentar. ¿Recuerdan? Prácticamente la diferencia la vemos en el rectángulo inferior. Pero esto nos servía para poder entender con más claridad qué significaba la instrucción de poner la tesis de Octavio Paz. En, Me parece que es en la sección 3 o algo así, nos piden que pongamos qué afirma Octavio Paz, pero luego nos piden que pongamos qué opina Octavio Paz. Y lo primeritito que nos preguntan es cuál es la tesis de Octavio Paz. Ay, ya le moví aquí. Bueno, pues entonces era necesario dejar clara la diferencia entre afirmar, opinar y argumentar. Y en relación con tesis, bueno, pues decíamos que la tesis es la conclusión final de toda una argumentación, de un grupo de argumentos que se van hilando hasta llegar a una última conclusión. Esa última conclusión es la que se llama tesis. Esto sí lo recuerdan, ¿verdad? Sí. Gracias. Ahí está dicho. Gracias, Yadira, también por responder. Ahora hagamos otros ejercicios de argumentación. Fíjense en estos ejemplos. Aquí hay dos premisas, dos juicios. Ahora pueden ver, esta es una oración completa, un enunciado completo. Está afirmando lo que algo es. Por lo tanto, este enunciado puede funcionar como premisa. Es un juicio que puede funcionar como premisa. El que está aquí abajo también puede funcionar como premisa. Es un juicio, está afirmando lo que algo es, y entonces podría funcionar como premisa. Para saber si estos dos juicios pueden ser premisas que lleguen a una conclusión, necesitamos encontrar cuál es el término común entre ellos. Esta es una técnica de la lógica. La lógica es una disciplina que ayuda a las ciencias, en particular a la filosofía, y nos ayuda a todos a pensar bien. Bueno, pues la lógica nos indica, para poder saber si se van a integrar las premisas, hay que ver si están hablando de algo en común, es decir, si tienen alguna palabra común o algún significado común. En este caso, ustedes, ¿cuál dicen que es el término común? Es redondo. Sí, correcto. Aquí dice, todo círculo es redondo. Segunda premisa, ningún triángulo es redondo. Ah, pues queda claro que este es un término común y este, pues es el mismo término que está en común con la primera premisa. Si las dos premisas están hablando de lo mismo, entonces sí va a ser posible obtener de ellas una conclusión. La manera de hacerlo es retirar por un momento a estas premisas y le voy a poner un color que más o menos no se vea. Y una vez que las retiramos, entonces lo que hay que hacer es
integrar lógicamente, es decir, claramente, todo lo que queda. Esto es lo que quedó de la primera premisa, esto es lo que quedó de la segunda premisa. Bueno, pues hay que integrarlo. En este caso, podríamos decir, ah, pues si todo círculo es redondo y ningún triángulo es redondo, por lo tanto, todo círculo no es triángulo. Y estaremos poniendo esta parte de la primera premisa y esta otra de la segunda. Ujú. Aquí hay una negación que por lógica de la redacción nosotros hemos puesto así. Todo círculo no es triángulo. Esto es muy claro, hasta podría ser evidente, pero proceder así, desde plantear un juicio hasta integrarlo en una conclusión, esto es argumentar. Puede verse también aquí, en este caso, que ya tiene señalado el término común. La primera premisa dice todo hombre es educable y la segunda, todo francés es hombre. Por lo tanto, todo francés es educable. Podemos añadir esto. En este caso, el inicio de la oración de la conclusión comienza con la parte que aporta la segunda premisa. Todo francés es el sujeto, mientras que la parte que aporta la primera premisa es el predicado. No fue el caso del primer ejemplo. En el primer ejemplo, lo que aporta la primera premisa es el sujeto y lo que aporta la segunda premisa es el predicado. La lógica tiene sus reglas, que desafortunadamente no podremos ver en detalle, pero se las menciono para que quien esté interesado lo pueda buscar. Hay reglas para saber cuándo se pone el sujeto y cuándo se pone el predicado. Nosotros de todas maneras podremos lograr buenas conclusiones integrando las premisas de una manera razonable, que suene lógico, que suene coherente. Hay 19 modos de hacer un silogismo correctamente. 19, imagínense. Y nosotros solo estamos viendo uno, para por lo menos conocerlo bien. De manera que quien quiera adentrarse en la lógica y manejar correctamente este, esta herramienta, pues podrá buscar en la red cuáles son los diferentes modos del silogismo. Vamos a la siguiente. Ustedes alcanzan a ver esto. Ahora son tres enunciados, tres juicios. Todo francés es persona. Todo francés es educable. Todo mexicano es persona. Díganme, por favor, ¿hay términos comunes entre estas tres premisas? Sí, Entre la primera y la segunda, ¿cuál es el término común? todo francés. Correcto.
Y entre la primera y la tercera, Es persona. gracias. Y entre la segunda y la tercera, Podría ser todo es. podría ser realmente dentro de las reglas de la lógica, se nos indica que los artículos y estas palabras que generalmente van al principio no se toman en cuenta, como que estos conceptos que contabilizan eh, no se integran en la conclusión. Perdón, se integran en la conclusión, como el caso de aquí, pero no son considerados como términos comunes. Por esta razón, cuando uno integra los términos comunes, esos términos comunes ya no deben aparecer en la conclusión. Aquí marqué educable, pero educable no es. Era este. Por favor, indíquenme si sí señalé correctamente los términos comunes. Eran francés, persona, esta palabra que nos da una cantidad, no la tomamos en cuenta. El verbo nos va a ayudar a hacer la conclusión. Y entonces lo que nos queda, fíjense, es esto. ¿Se alcanza a ver? De manera que la conclusión diría así. Voy a leer otra vez todo el argumento. Todo francés es persona. Todo francés es educable. Todo mexicano es persona. Por lo tanto, todo mexicano es educable. Al ser persona, el mexicano también es educable. Esta conclusión está hecha con lo que quedó después de haber retirado los términos comunes. ¿Cómo ven? Está interesante, ¿no? Si nosotros ponemos aquí más premisas, ya sabiendo la técnica que estamos practicando, pues podremos obtener una conclusión. Y ahora sí, el desafío es encontrar los términos comunes. Y vamos paso a paso. Entre la primera premisa y la segunda, ¿qué términos comunes se encuentran? Internet, profesor. Muchas gracias, Lorena. Efectivamente. ¿Alguna otra entre la primera y la segunda? Biblioteca. Muchas gracias, Luis. Efectivamente. También agradezco a Yadira que se dio cuenta de esto y nos lo escribió. Muy bien. ¿Alguna otra entre la primera y la segunda? No, ¿verdad? Bueno, vamos entonces ahora entre la primera y la tercera.
Persona, profesor. Gracias, Lorena. Efectivamente, esta persona. Zulema hace una pregunta que habría sido muy interesante tratarla al principio. De todas maneras, al principio hicimos un comentario al respecto, pero no te preocupes, Zulema, la comentaremos en un momentito después de terminar este juego con este argumento. Gracias, Yadira, por decir cuál es la otra palabra. Personas. Muy bien. Entre la segunda y la tercera premisas, ¿hay algún término común? Libros, Sí. Gracias, Silvia Ramos, también por decirnos que libros es un término común entre la segunda y la tercera. Muy bien. Ahora vamos a ver. Entre la primera y la cuarta, ¿hay algún término común? Internet, profesor. Ujú. Gracias, Lorena. De la segunda y la cuarta, ¿hay algún término común? al parecer no. Efectivamente, entre la segunda y la cuarta no hay términos comunes. Sin embargo, ya habíamos encontrado que primera, segunda, sí podían integrarse. Y si la cuarta tiene algo de la primera, quiere decir que entonces la cuarta también puede integrarse. Ahorita pondremos un ejemplo y me dirán si se puede integrar la siguiente premisa. Bueno, pero antes hay que ver, porque ya Yadira encontró que efectivamente entre la tercera y la cuarta hay un término común. ¿Qué cuál es? Herramientas. Correcto. ¿Alguno otro? Facilita y facilitan. Sí, este verbo, sí, sí. Pues hemos encontrado ya todos los términos comunes que hay entre las cuatro premisas. Lo que nos queda ahora es integrar el resto. Eh, Les desafío a que encuentren cómo se puede armar una oración lógica que se entienda, que sea coherente, con todas las palabras en blanco. Como son muchas y están desordenadas, podría parecer algo difícil, pero para ustedes que ya tienen experiencia de cómo ordenar cosas, el modo de comenzar a ordenar con coherencia es encontrar cuál podría ser el sujeto de la oración. Y recordarán que los sujetos están hechos de algún artículo y un sustantivo. El sustantivo es lo más importante, el núcleo del sujeto. Y por lo mismo, de todas las palabras que están en blanco, conviene encontrar un sustantivo.
el que ustedes elijan. Y les pido por favor que lo escriban por ahí en sus apuntes o donde quieran. Y ya he encontrado ese sustantivo, entonces ya podrán poner el predicado. El sustantivo es el núcleo del sujeto y el sujeto es el que actúa. Y para poder decir lo que está actuando, lo que está haciendo, necesitaremos un verbo y todos los complementos. Bueno, pues el verbo y los complementos es a lo que le llamamos predicado. Y entonces, habiendo escogido el sujeto, ya va a ser más fácil ponerle un predicado y nos quedará una oración completa. Por favor, les pido que lo hagan. ¿Sería la lectura, profesor? Puede ser la lectura. Ustedes redacten la oración completa. Y cuando la tengan, les pido que la pongan en la conversación escrita. Ah, claro. Gracias. Gracias, Zulema. Ahí está. El Zoom nos está avisando que se va a cerrar la sesión en algunos minutos. Si les parece, voy a terminar la primera sección de nuestra sesión en este momento mientras ustedes trabajan y así aprovechamos los 10 minutos que tenemos que esperar para la redacción que están haciendo. De todas maneras, Lorena ya está proponiendo una premisa, perdón, una conclusión que procedo a registrar para que ustedes después me ayuden a verificar si podría ser una conclusión válida. Tanto, mejor todo desacabe.
Muchas gracias, Lorena, por esta propuesta. Vamos ahorita a em, terminar la primera sección de de esta sesión y nos conectamos en 10 minutos. Tenemos el desafío de integrar estas premisas en una buena conclusión. Lorena nos compartió una propuesta. Yadira nos está compartiendo otra. Ay, voy a reducir porque el verbo llegan está muy bien utilizado allí y, y así se facilita un poco la lectura. Por favor, Yadira, ¿nos puedes decir si esta reducción que estoy haciendo sí respeta tu idea? Gracias, Yadira, por confirmar que sí, sí respeta la idea. Bueno, pues Silvia también nos está compartiendo otra propuesta de conclusión. Y Luis también hace su aportación. Muy bien, pues vamos a revisar. Ah, también está aquí la propuesta de Zulema. Voy a ponerla acá. Veamos. Nosotros teníamos esto. Y hay palabras, vamos por los sustantivos, como texto, línea, artículos, parte o parte del mundo, lectura, aprendizaje, medios. Cualquiera de estos sustantivos habría podido ser un buen inicio. De hecho, en las propuestas los toman en cuenta. Por ejemplo, estas dos propuestas. Por lo tanto, la lectura, ahí está el sustantivo, nos acerca más al aprendizaje por medio de los textos. Esta propuesta sí toma en cuenta
varias de las palabras que nos quedaron después de retirar los términos comunes. Ciertamente no tiene todas las palabras que quedaron. Por lo mismo, es correcta, aunque no completa, pero va bastante bien. Para poder ser completa, pues solamente tenía que tomar las otras palabras también. La propuesta que está en segundo sitio, que también inicia con la lectura, añade el sustantivo aprendizaje. Y entonces dice la lectura y el aprendizaje. Y si vamos a hablar de la lectura y el aprendizaje, hay que ver cuál es el sentido con el que están siendo tratados en las premisas anteriores. Y resulta que lectura y aprendizaje están siendo tratados en las ideas o juicios que están allí como algo a lo que se puede llegar. Por lo tanto, suena muy lógico ponerle el verbo llegar a estos dos sustantivos. De manera que esta propuesta que dice, por lo tanto, la lectura y el aprendizaje llegan, su compañera había dicho también pueden llegar, que se puede usar también, o uno u otro, indistintamente, es correcta. Esta propuesta hasta aquí está muy bien y luego continúa añadiendo, integrando los otros términos que habían quedado. Y dice, la lectura y el aprendizaje llegan por muchos medios. Esto es correcto. Para ponerlo todo, también incluye la idea o búsquedas o por búsqueda de textos. Podríamos ponerlo también así. O por búsqueda de textos y artículos de cualquier parte del mundo. Volviendo a leer las cuatro premisas que están allí, uno puede efectivamente llegar a la conclusión que diga así. Por lo tanto, la lectura y el aprendizaje llegan por muchos medios o por búsqueda de textos y artículos de cualquier parte del mundo. Y entonces está muy bien, esta oración está muy bien. La lectura llega, el aprendizaje llega por muchos medios. En, en un texto argumentativo ya tendrá que desarrollarse por cuáles medios. Ustedes ya saben cuáles porque ya leyeron los artículos. Pero esto está bien dicho. Por muchos medios o por la búsqueda de textos y artículos de cualquier parte del mundo. Eso está muy bien. La primera era una buena propuesta, correcta. Aquí, en la segunda, ya se ve la integración de los otros términos. Ahora, me llamaba la atención esta tercera propuesta. Hay que recordar que los términos comunes, los que identificamos acá, ya no deben aparecer en la conclusión. Una vez que vimos que son comunes, que se comparten entre premisas, entonces esos los dejamos de lado. Y las conclusiones se hacen solo con lo que queda. De manera que propiamente esta propuesta pues está integrando todos los términos comunes. Es un interesante ejercicio de integración, pero propiamente no podría ser esta la conclusión de la argumentación con las premisas anteriores. Puede verse cuáles son los términos comunes que aparecen en esta propuesta, pero que también estaban
en varias de las premisas anteriores. Ujú. Muy bien, pues así se aprende y así se entiende. Y vamos caminando bastante bien, todos, vamos caminando bastante bien. Bueno, la siguiente propuesta también toma en cuenta los términos comunes: personas, internet, herramienta, ay, biblioteca. Son términos que ya habíamos retirado. Gracias, Zulema. Efectivamente, como que lo entendiste muy bien, pero al revés. No pasa nada. Está muy bien. Bueno, y entonces ya se ve, es que si ya habían sido identificados como términos comunes, ya no deben aparecer en la conclusión. Resulta que cuando uno ya no pone los términos comunes en la conclusión, entonces la conclusión lo que está aportando es un conocimiento nuevo. Es algo que no se había dicho de los términos anteriores. Es un pasito adelante en el conocimiento. Y esto de dar pasitos con la inteligencia es lo que significa razonar. Voy a decir esta misma idea, pero al revés. Razonar significa literalmente ir a la raíz, paso a paso. Razonar es el modo como la inteligencia va avanzando en el conocimiento poco a poco, como haciendo un tejido, de manera que la conclusión, que es la parte final de un razonamiento, es un conocimiento nuevo que puede servir como premisa inicial de otro argumento, que se forma con más premisas y que termina con una conclusión. Y esa conclusión puede ser la premisa inicial de otro argumento que termina en una conclusión, que puede ser, y así nos vamos. Y entonces todo el tejido de argumentos, todo el entramado de argumentos, se llama texto argumentativo o ensayo. Así se hacen los textos argumentativos. Así lo pudieron ver en el ensayo de Octavio Paz, que iba tejiendo sus ideas, iba obteniendo conclusiones y con esas conclusiones seguía los argumentos y luego terminaba con una conclusión y esa conclusión le servía para sumarse con otros argumentos. Estos son los textos argumentativos. Y la conclusión que está propuesta aquí, y que por cierto también inicia con este sujeto, estos sujetos, perdón, estos sustantivos que son el sujeto, ahora sí lo dije bien, la lectura y el aprendizaje, también integra correctamente todo el resto de palabras que se habían quedado después de retirar los términos comunes. Dice la conclusión. Por lo tanto, la lectura y el aprendizaje son posibles por muchos medios, y la búsqueda en línea nos permite acceder a la información en cualquier parte del mundo. Felicito a todos por haber hecho este ejercicio. Está interesante, ¿verdad? De este modo es como pueden ustedes hacer los textos argumentativos que se piden para la actividad integradora 2 y de una vez les adelanto,
para la actividad integradora 3 y la actividad integradora 6 y para el proyecto integrador. Ya van agarrando la dinámica de cómo se hace esto. Ya van agarrando la idea. Muy bien. Zulema pregunta si también la actividad integradora 1 se hace así. Pues sí. La sección 6 de la actividad integradora 1 eh, pide que tú integres, que tú desarrolles el argumento que hiciste. Y pues ya, es nada más desarrollar. Realmente no está pidiendo integrar argumentos. Pero en la actividad integradora 1 pues se inicia un poquito. Y ya. Pues muy bien. Eh, Ahora les voy a mostrar las conclusiones que hicieron algunos de sus compañeros de otros grupos. Y les pido que las comparen, las que ustedes hicieron con las que ellos hicieron. ¿Qué les parecen? ¿Notan cómo se parecen? ¿Cómo son similares? Eso sucede porque al hacer la lectura atenta y al entender y razonar lógicamente, cada quien por su propio caminito llega al mismo punto de el otro que también está pensando sinceramente, genuinamente, con orden. Todos llegamos al mismo punto. Quien piensa lógicamente puede llegar al mismo punto de todos los demás que piensan con lógica. Y esto es muy bueno. Además es muy bonito. Encontrarse con personas en un punto común es una de las mayores satisfacciones de la vida. Pero digo que es muy bueno porque precisamente el encuentro en un punto común verdadero, después de haber razonado con lógica, es lo que permite construir a la cultura. Voy a poner un ejemplo de lo opuesto. Los que razonan mal no llegan al punto lógico, sino que cada quien se pierde en sus propios razonamientos mal hechos. No argumenta, no llega a un punto común y como no llega a un punto común, destruye. Eso es lo que pasó hoy en la madrugada en la Cámara de Diputados. Eso es lo que ha venido pasando desde hace más de 200 años en nuestra nación. Cada quien sigue sus propias argumentaciones. Cada quien piensa que está solito y se junta con los que piensan en desorden, sin buscar el punto común lógico y verdadero. De esa manera, desde hace más de 200 años, nuestra nación
no se ha podido construir. Y nosotros, mexicanos, más bien vamos heredando problema tras problema, tras problema, tras problema, y ahora ya se ha hecho insostenible. ¿Cómo es posible que a lo largo de los años no se hayan solucionado los problemas sociales que estaban desde antes? Por ejemplo, la discriminación contra eh, los indígenas. Y digo a propósito indígenas para no decir pueblos originarios. Eso no existe. No existe la palabra, perdón, no existe la realidad pueblos originarios. Todos veníamos de diferentes lugares. Aún los prehispánicos venían de diferentes lugares. No eran originarios. Pero hubo una discriminación tremenda contra las personas que habían nacido aquí antes, pero luego también contra los que nacieron después, como los criollos. Y luego hubo discriminación contra los que fueron traídos de África. Y luego esa discriminación se hizo general contra mujeres y niños. Y luego puras discriminaciones y rechazos y odios al punto de llegar en el siglo XIX a decir, tú eres conservador, tú eres liberal y oponernos. Pero lo peor es que en el siglo XXI hubiera habido un gobernante mexicano que tomó la misma división sin buscar el punto común para poder construir. El resultado, una nación destruida. Dicho este ejemplo doloroso, pésimo, vuelvo a lo bueno. Si queremos construir una familia, una patria, una comunidad, una empresa, si queremos construir, hay que usar la lógica y llegar todos con un esfuerzo sincero al punto común de todos, que es la verdad. Todos podemos descubrir la verdad. Todos podemos descubrir lo verdadero si pensamos con lógica, si somos sinceros y razonamos sinceramente bien. Muy bien. Espero que la destrucción no llegue a sus familias y que quien piense que todavía no estamos destruidos tenga el ánimo para poder construir. Siempre hay que construir. Muy bien. Em, Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario en relación con lo que hemos visto? No, Gracias, Luis. Nos dice su lema, estamos construyendo y aprendiendo. Así es. Ay. Bueno, pues me parece que entonces conviene ver que es posible que ustedes hagan la actividad integradora 2 a partir de la información que les dan tres artículos distintos del mismo tema del artículo de la plataforma. Y nada más recuerden esto, no se trata de sacar los artículos que vienen allí, perdón, no se trata de sacar los argumentos que vienen allí, sino de que ustedes inventen los argumentos. Les piden por lo menos tres argumentos y van a ser los argumentos personales suyos, con base en esa información. Después esos tres argumentos los van a desarrollar con una redacción más compleja, más explícita, en por lo menos 2 páginas. Y eso de las 2 páginas está muy interesante porque uno ve, ay, va a ser un montón, ¿cómo voy a llenar 2 páginas? No, hombre, si lo que he encontrado es más bien que
Nada más es cosa que le den cuerda, les den cuerda a todos y solitos uno empieza a expresar sus pensamientos lógicos y quiere desarrollarlos cada vez más. Y entonces más bien el desafío es ser breve para tampoco extenderse mucho. Pero por lo menos en 2 páginas van a poder desarrollar los 3 argumentos y van a ver qué bonito es esto. Espero que em, el ejercicio de identificar argumentos y producir argumentos cada vez se fortalezca más. Eso espero. Ustedes podrán ver que en las siguientes semanas de eso se trata, de fortalecer la argumentación. ¿Alguna pregunta o comentario? A lo mejor. Ahí ¿dónde estaban? Gracias, Silvia. Gracias, Yadira. Y Zulema nos recuerda que había hecho una pregunta que ciertamente nosotros respondimos al principio, pero dado que ya no aparece en esta conversación escrita, te pido, Zulema, que la vuelvas a hacer. Gracias. Es en relación con la tesis. La tesis, al ser la conclusión de un argumento, se expresa solo en una frase. La tesis es la idea que expresa la postura del autor. Y como es solo una idea, no hay que desarrollarla. La tesis no es el texto argumentativo. La tesis no es el argumento. La tesis es solo la parte final del argumento. Y al ser la parte final, es solo una frase. ¿Te respondí, Zulema? Solo hay que poner en la primera sección una frase. Nos pregunta Zulema si la frase la tienen que redactar personalmente o ya está en el texto. Ciertamente está en el texto varias veces. Em, pero tú puedes encontrar una manera personal de decirla. No hay obstáculo para que tú pongas en una sola frase la tesis del autor, así como tú la entendiste. Ujú. Que si es hecha con atención y lógica, pues será correcta. Muy bien, pues les agradezco. Qué bueno que sí respondí. Zulema, les agradezco su trabajo intenso ahora y les animo a
seguir así de bien en su empeño. Nos vemos en la próxima semana. El lunes estaré poniendo el- la bienvenida en el foro de novedades y en esa bienvenida vendrá el enlace a la sesión guía de inicio de semana que desde tempranito el lunes podrán consultar para ir avanzando en sus trabajos. El miércoles y el viernes nos veremos en vivo para poder responder todas las preguntas y que tengan ustedes el espacio abierto para todos sus comentarios. Que pasen muy buena noche y hasta la próxima. Hasta luego a todos, hasta luego, asesor. Gracias, Luis, por tu saludo, por tu despedida. Muchas gracias. Gracias también, Yadira, por tu despedida escrita. Gracias, Silvia, también por tu despedida escrita.